Muy buenos días, queridos hermanos. Gusto de saludarles en este nuevo día. Gracias al Señor por tener este privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Una mañana en que podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos también, por medio de su palabra, llegar a otros, evangelizar, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos permite crecer, aprender cada día. Quiero pedirles que abran sus Biblias y allí en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 14, que es nuestro próximo capítulo que estamos viendo. Ya hemos pasado, estamos entrando a la mitad, a la segunda mitad de este, de este hermoso libro, este hermoso Evangelio que nos dejó Leví. ¿Recuerda usted? También llamado Mateo. Dice la palabra del Señor, vamos allí, por favor, Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. En esta ocasión vamos a leer. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y encadenado, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gracias al Señor por su palabra. Quiero invitarles a que oremos en esta mañana para que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, le damos muchísimas gracias, Señor. Una vez más estamos ante su presencia y con nuestras almas, con nuestros corazones, Señor, dispuestos ante ti, porque no tenemos ni podemos nada que esconder, Señor, ante tu presencia. Mi Señor amado, queremos suplicar que puedas limpiar nuestros corazones, todo lo que está en nuestras vidas, pero también, Señor, poner atención en nuestro ser completamente para que podamos entender tu palabra. Mi Señor, gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de abrir tu santa palabra, Señor, y edificarnos para tu gloria, y también, Señor, para poder cumplir el plan que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Rogamos también por cada uno de aquellas personas que nos están escuchando o que nos han de escuchar, Señor, que tú obres poderosamente, porque tú, Señor, actúas en distintas maneras, en distintas formas. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos ya en un tiempo aproximado, si nosotros podemos recordar lo que hemos visto hasta este momento, un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo está pasando por terminar su segundo año de ministerio. Aproximadamente, más o menos podríamos considerar de que estamos tomando inicio y término de un año en cuanto con referencia a la Pascua que se celebraba en Jerusalén, puesto que en un día de Pascua, digamos en un fin de semana que nosotros conocemos fin de semana, pero un tiempo de Pascua, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Este vendría siendo cercano al tiempo de Pascua del segundo año de su ministerio aproximadamente. Y si ustedes pueden ver en sus Biblias, pueden apreciar, estamos en Mateo capítulo 14.
En este capítulo, que nosotros sabemos que este evangelista reúne y cuenta la historia de una forma temática, también tiene ciertos tramos cronológicos, ¿verdad? Pero en general es temático porque pretende mostrar a los judíos que realmente Jesús es el Mesías. Si usted puede ver, antes de este pasaje, nosotros habíamos visto, habíamos aprendido acerca de cómo Jesús había sido rechazado en Nazaret, en su propia tierra. Allá en Galilea, él había hecho los milagros, ¿verdad? Él se había enfrentado a los líderes religiosos, había sido rechazado, había contado ya, empezar a hablar acerca del reino de los cielos por medio de parábolas, y llegado a su tierra, después de haber dado estas 7 parábolas, con también la que tiene que ver con el padre de familia, adicionalmente, llegado a su tierra, porque esto lo hacía en Capernaum, según entendemos, pero después llegado a Nazaret, a su tierra, ¿verdad? Donde se había criado, allí fue rechazado. 3 veces rechazado, como habíamos aprendido, ¿verdad? Por su sabiduría, por sus milagros, había sido rechazado por su condición social y también había sido rechazado por ser profeta. Bueno, si usted puede ver los evangelios paralelos, por ejemplo, vaya por favor a Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 nosotros podemos ver que antes de este episodio, que tiene como por subtítulo Muerte de Juan el Bautista, antes de este subtítulo está también el rechazo que le habían dado a Jesús en Nazaret, en su tierra donde se había criado, pero entre medio está la comisión que le hace Jesús a sus 12 apóstoles. Esto había aparecido antes en el capítulo 10 de Mateo, si usted recuerda, pero en el capítulo 10 de Mateo estaba juntos ambas escenas, tanto la escena de llamar a sus discípulos y nombrar los apóstoles, como también de enviarlos. Acá, tanto en los evangelios de Marcos como de Lucas, aparecen esos episodios separados. Y como es cronológico, después del rechazo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, el Señor comisiona a sus 12 apóstoles que vayan de 2 en 2 y les entrega estos dones especiales que son señales de apóstol. También podemos ver eso mismo en Lucas. Si usted puede ir por favor ahí a Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 aparece también como subtítulo, empezando el capítulo, misión de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, ¿verdad? Y cuando termina esa misión, viene lo que es la muerte de Juan el Bautista. Los 3 evangelios, después de la muerte de Juan el Bautista, comienzan con el episodio de la alimentación de los 5.000. Por lo tanto, esto está encajando perfectamente allí. Así que podríamos decir con certeza que antes de este episodio que vamos a estudiar ahora, de muerte de Juan el Bautista, como aparece el subtítulo, está el episodio de que el Señor Jesucristo envía a los 12 apóstoles y los comisiona a una misión evangelizadora. Sin embargo, el título que le he puesto a este mensaje es: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué? Porque el pasaje está hablando de un hombre llamado Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, y él es el que menciona que él había ya asesinado a Juan. Y se hace una mirada un poco hacia atrás, un poco retrospectiva de lo que fue la muerte de Juan el Bautista, que no ocurrió en este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo comisiona a los 12, sino ocurrió un poco antes. Pero vamos a ver aquí los tiempos, cómo se manejan. En este mensaje queremos ver en primer lugar a este hombre que rechaza una y otra vez, ¿verdad?, que rehúsa creer en el Hijo y por eso no va a ver la vida, por lo menos hasta ese momento. No sabemos qué ocurrió en el momento mismo de su muerte, pero hasta ese momento podemos sacar importantes conclusiones que tienen que ver con todas las parábolas que ya hemos estudiado. Aquí, en el caso de Herodes, en primer lugar, vamos a ver a Herodes el tetrarca, su posición y su reacción, versículos 1 y 2. En segundo lugar, a Herodes el tetrarca, su motivación y carácter, versículos del 3 al 5.
En tercer lugar, a Herodes el tetrarca, su promesa insensata, versículos del 6 al 8. Y en cuarto lugar, Herodes el tetrarca, aquí decidía definitivamente la muerte de Juan el Bautista. En quinto lugar está la respuesta de Jesús. ¿Qué hizo Jesús al ver todas estas cosas? Vamos entrando en materia. En primer lugar, Herodes el tetrarca, su posición y reacción. Dice la palabra del Señor, leamos nuevamente. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. En primer lugar, necesitamos saber quién es este personaje. Cuando el Señor Jesucristo ya se hubo alejado de los principales gobernadores judíos, escribas, fariseos, ¿verdad? También saduceos, todos aquellos que le tentaban y le rechazaban y decían que por el demonio, ¿verdad? Por Belcebú, él hacía estos milagros. Él después siguió hablando a la gente en medio de parábolas, como sabemos. Después fue rechazado en su propia ciudad de Nazaret. Es sorprendente, hermanos, y usted que me escucha, es sorprendente porque en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, vaya por favor a Marcos capítulo 6, versículo 6, en ese mismo instante, en ese mismo tiempo, es sorprendente cómo dice el Señor Jesús, cómo dice aquí el evangelista Juan Marcos, dice, y estaba asombrado, estaba hablando de Jesús, y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él no paraba de hacer su ministerio, el cual había sido encomendado por su padre, ¿verdad? Pero ahora ya no hacía muchos milagros por la incredulidad. Y dice que el mismo Señor Jesucristo estaba asombrado. ¿Cómo podía ser tan rechazado por la gente? No es que no lo supiera, pero la característica que se mostraba, la aversión que se mostraba al Señor, la hostilidad que se le mostraba a Él, no era digno incluso del lugar donde Él se había criado. Entonces, este hombre, Herodes Antipas, es un hombre que es hijo de Herodes el Grande. ¿Recuerdan ustedes Herodes el Grande, aquel que gobernaba en Judea y en todo ese lugar, en los tiempos en el que nació nuestro Señor Jesucristo? Él fue el que envió a matar a todos los niños menores de 2 años en una cruenta matanza, un genocidio, digamos, con pocos precedentes, digamos, en la humanidad. Este hombre, Herodes Antipas, nació el año 20 aproximadamente, 20 antes de Cristo. Por lo tanto, cuando nació Jesucristo, él ya habrá tenido entre 16 y 20 años aproximadamente. Y murió el año 39, ya vamos a ver, fue bajo el dominio del imperio gobernado por Calígula, cuando estaba en aquel tiempo. Era hijo de Herodes el Grande, como dije, de la cuarta esposa. Su cuarta esposa, la cuarta esposa de Herodes se llamaba Maltase, era una samaritana. Y también él tenía un hermano que se llamaba Arquelao. Cuando murió Herodes, Arquelao quedó en la parte de Judea. Por eso, recuerdan ustedes, dice la Escritura, que cuando Jesús, en este caso José y María, volvieron de Egipto, sabiendo que Arquelao gobernaba allí, no se quedaron en Judea, sino que se fueron al norte, donde se criaron allá, finalmente en Nazaret. Herodes el Grande tuvo 8 esposas conocidas, y hubo otras 2 en las cuales no se tiene mucha información, solamente se tiene algo de información, que habrían sido una prima y una sobrina, y eso tiene repercusiones con todo lo que va a ser también Herodes Antipas. Además, y tuvo más o menos unos 14 hijos. Herodes Antipas fue el segundo de los hijos de Maltase. Él nació en Judea y junto a su hermano Arquelao, que había mencionado, fueron educados en Roma. Entonces tuvieron un buen tiempo en Roma para después venir precisamente a Judea. Ahora bien, cuando murió Herodes el Grande, aproximadamente en el año 4 a.C., según las fechas, él, siendo joven, tomó una de las gobernaciones que le dio el Imperio Romano. El Imperio Romano en aquel tiempo estaba dado por Octavio, ese era su emperador, César Augusto. Después, cuando murió Octavio, fue Tiberio César. Entonces, este hombre, Herodes Antipas, que es llamado, quedó en la parte norte gobernando, en Galilea y en Perea.
que está al otro lado del Jordán. Resulta que es llamado tetrarca porque todo el gobierno que tenía anteriormente Herodes el Grande fue dividido en 4 secciones, en 4 partes, y él le tocó una de esas 4. También tuvo una hermana llamada Olimpia. En Roma, como decía, fue instruido junto a su medio hermano, Herodes Felipe, que además Herodes Felipe era hijo de Marianne II, era de otra mujer, de su tercera esposa. Y esto va a traer consecuencias posterior en la vida, porque su medio hermano, en este caso Herodes Felipe, Herodes Felipe I, que es hijo de Marianne II, estaba casado con Herodías y va a tener consecuencias, porque Herodías se divorcia de él y se casa con su medio hermano, que es en este caso Herodes Antipas o Antipas. Entonces ya tenemos más o menos un cuadro de lo que resume este asunto. Y este Herodes, Herodes Antipas, del que estamos hablando, es el mismo Herodes que cuando, recuerdan ustedes, Pilato supo que Jesús era de Galilea, mandó, dice la Biblia, a Herodes, a Jesús a Herodes. Bueno, este es el mismo Herodes que quería verlo desde hace mucho tiempo, pero que ahora recién lo pudo ver antes de llegar Jesús a la cruz, un poquito antes. Tuvo la posibilidad de conocerlo. Antes no se habían conocido exactamente. Ahora su reacción. No era, Jesús ya había tomado una fama tremenda, muy grande, y por lo tanto había llegado a oídos de todas las personas. Incluso su fama había trascendido las fronteras mismas de Judea, en este caso Galilea, Samaria y Judea, de todo lo que era Israel había trascendido. Sin embargo, dice la palabra de Dios ahora que también había llegado a oídos de Herodes. Herodes, como gobernaba en la parte norte de Israel, en Galilea, y también por el otro lado del Jordán, en Perea, él tenía allí también su centro de operaciones, donde Jesús había tenido su centro de operaciones. La Biblia no nos dice que hubo contacto entre ellos o que se vieron antes, pero sí era el gobernador que estaba allí. No tenía la categoría de rey porque se había dividido en 4 zonas esa parte, pero él era una persona muy poderosa, muy influyente, una persona que la gente le tenía cierta aversión y también le tenía temor. A pesar de ser un rey, o un gobernador, mejor dicho, porque no era rey, justamente esa fue una de las cosas que le motivó después para ir donde Calígula y le salió el tiro por la culata. Él, siendo gobernador, él hizo muchas cosas, e incluso construyó la misma ciudad de Tiberias, que está ahí al sur poniente del mar de Galilea, la misma ciudad de Tiberias, en honor y con nombre del emperador que ya estaba viviendo en ese tiempo, que era Tiberio César. En ese lugar, en esa ciudad de Tiberias, es donde él residía la mayor parte del tiempo, y ahí es donde estaba este asunto. Entonces Herodes, cuando oyó acerca de Jesús, dijo de esta forma, como usted puede ver. Volvamos a Mateo capítulo 14, 1 y 2, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Por eso, hermanos queridos, cuando saltamos ahora de escena, estamos en un momento, según Mateo, en Nazaret, en el norte de Israel. Ahora saltamos de una escena. Es como una película ahora que cambia de escena y muestra a un personaje. Y este otro personaje se llama Herodes Antipas o Antipas. Herodes Antipas, que es el Herodes el tetrarca. Este Herodes ha escuchado de la fama de Jesús en Nazaret, aún en Judea, en todas partes. Y él dice: este es Juan el Bautista que ha resucitado. Por lo tanto, en ese momento en el cual nosotros miramos esa escena, es porque nosotros sabemos por las Escrituras que Juan el Bautista no es muerto en ese momento, sino que ya había sido muerto. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sabemos, pero sí había sido un tiempo prudente antes para que hubiese una confluencia allí de muchos acontecimientos que hicieron que Jesucristo finalmente saliera de ese lugar y se fuera a un lugar retirado junto a sus apóstoles. Pero en ese momento, dice la palabra de Dios, ha resucitado de los muertos. Pensaba él: esto no es cierto, ¿verdad? Esta es una superstición de él, esta es una idea infundida en su mente
porque por las características que este hombre tiene, pero en ese momento en el cual Jesús es rechazado de Nazaret, ¿verdad?, y comisiona a los apóstoles, ya había sucedido la muerte de Juan el Bautista. Entonces, aquí dice, si usted puede ver en Marcos capítulo 6, versículos 14 y 15. Ponga atención, mire, hermano. Con permiso. Mire lo que dice, Marcos 6, 14 al 15. Dice, y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Eso significa que él ya lo había matado. Y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, versículo 15, Elías, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Es decir, él tomaba muchas ideas de la gente que se rodeaba para poder tomar una convicción, si es que tuviera convicción. Se ve por sus hechos que era un hombre con poca convicción. Su pensamiento era influenciado por otros. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Es decir, esto lo decían otros. Él internalizó esos pensamientos hacia él, esas ideas, y las asumió. El versículo 8 dice, otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. También ellos creían en este tema de la reencarnación o de la resurrección, en este caso, de pasar de personas. Cosa que la Biblia niega rotundamente. La Biblia dice en Hebreos 9:27, ¿verdad?, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para que sepamos todos, ¿verdad?, y todos aquellos personas y amigos que nos escuchan, que usted tiene una sola vida, usted tiene una sola, después viene la eternidad, y en la eternidad usted puede estar con Cristo o sin Cristo. Con Cristo, ¿verdad?, para vivir eternamente en el cielo junto con Él, o si no, en el infierno. No existe otro lugar, no existe otro lugar intermedio, no existe otra posibilidad de poder venir a la vida, no existe la reencarnación. La Biblia rechaza esa idea porque no es verdad, no existe. El Señor ha determinado para cada uno de nosotros una sola vida, como Pablo predicó en Atenas, ¿verdad? Y ha puesto también los límites de su habitación a cada hombre. A usted que me escucha y a mí, un día, la única certeza que usted tiene es que vamos a estar un día en un cajón, en un féretro. Vamos a estar allí terminando nuestros días, pero su alma es la que trasciende. Y ahí es donde usted debe tomar una decisión en vida, si va a creer o no va a creer en Cristo. Evidencias tiene de sobra. Toda la historia, todo lo que se dijo antes de Jesús como el Señor y Salvador, lo que su obra, su muerte, su resurrección, todo lo que Él demostró y también ahora, todo lo que se está predicando. Usted tiene que tomar una decisión, si es por Cristo o si es rechazar a Cristo. Si es por Cristo, usted va a pasar de muerte a vida, va a tener una vida eterna. Pero si rechaza al Señor, usted ya ha sido condenado, como dice la palabra de Dios. En ese entonces, Herodes ya había ejecutado a Juan el Bautista. Marcos 6, versículo 16, dice lo siguiente, que es este cambio de escena, ¿verdad?, de Mateo, de Nazaret en este caso, a Tiberias, donde estaba Herodes en ese momento. Y él pensaba, y él decía en ese momento, Marcos 6, 16, lo dice claramente. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él ya, estamos conscientes aquí de que ya había muerto Juan el Bautista, él ya lo había ejecutado. Y vamos a ver de la manera horrenda, ¿verdad?, que cómo lo hace. En Lucas 9:9 también dice exactamente lo mismo. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien yo oigo estas cosas? Y procuraba verle. Entonces desde ese momento ya le fue muy fuerte el sentir a Herodes de querer conocer a Jesús, quería ver a Jesús, pero no quería ver a Jesús para aprender de él precisamente, cosa que lo vimos después cuando estuvo y lo mandó de vuelta a Pilato, sino que quería verlo para cerciorar si realmente era aquel pensamiento supersticioso, aquel pensamiento que tenía de que era Juan el Bautista resucitado.
cosa que era, obviamente es un error, como lo hemos dicho. La Biblia menciona claramente que no existe tal cosa. Entonces veamos su motivación y carácter, versículos del 3 al 5. ¿Qué es lo que hace aquí este hombre? ¿Por qué razón hace estas cosas? Versículo 3 del capítulo 14 de Mateo. Vaya allí, por favor. Porque Herodes, dice la palabra de Dios, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, de Felipe, mujer de Felipe, su hermano, perdón. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Una mirada sencilla de esto, brevemente. Claramente Herodes tenía ya encadenado a Juan, ya lo había encarcelado hace mucho tiempo, probablemente más de un año, o quizás cuando nuestro Señor Jesucristo ya había comenzado su ministerio, que ya estamos hablando del término del segundo año. Entonces llevaba por lo menos un buen tiempo Juan el Bautista encarcelado allí. Se dice que la cárcel no estaba precisamente en el mismo palacio de Tiberia, sino que era en otro lugar llamado Maqueronte, un lugar que es poco conocido para nosotros. Y ahí estaba en una cárcel. Las cárceles no son precisamente lo mejor. Ahí estaba el siervo de Dios, el más que profeta que había dicho el Señor Jesucristo, el precursor de nuestro Señor, aquel hombre con su voto de Nazareo, ¿verdad?, que dedicó toda su vida a predicar. Un hombre que aún, incluso a los ojos de Herodes, era un hombre santo. Ahí estaba él, encarcelado. No sabemos muchas cosas. Si nosotros estuviésemos en una situación como esa, probablemente, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasaría? Pero él sabía que había cumplido su tarea. En cierto momento, Juan, estando en la cárcel, envía a uno de sus discípulos, porque Juan tenía sus discípulos, y también tenía la posibilidad de ser visitado Juan por sus discípulos. Envía a decirle a Jesucristo, le dice, ¿eres tú el que habíamos de esperar, o el que había de venir, o esperaremos a otro? En algún momento puede existir la duda ante esa situación, y Jesús le devuelve una respuesta precisamente con la Escritura. Mire lo que está pasando con los cojos, con los ciegos, con los enfermos, con todos, y a todos es predicado el Evangelio. Juan entendió claramente, he cumplido mi tarea, ya estaba allí en la cárcel. Pero veamos un poquitito acerca de cómo es esta relación también porque aquí aparece en este relato, aparece Herodes, que es Herodes Antipas, y aparece también Herodías. Y dice la palabra de Dios que él quería matarle, pero antes de eso, él lo encarceló por causa de su esposa. Él tenía su ayuda idónea también. Tenía su esposa que le decía, mira lo que nos está diciendo, mira cómo nos ataca, mira las cosas que dice, no dice que nosotros no somos matrimonio, que no deberíamos estar con matrimonio, nosotros ya estamos casados, así, encárcelalo. Y él le hizo caso a su esposa también, lo encarceló. Vamos a ver un poquitito, quiero mostrar una lámina para que veamos un poco las relaciones que había entre esta familia real, esta dinastía que venía desde antes, incluso de Herodes, de Antípater, que era el padre de Herodes. Quiero mostrar una imagen para que podamos ver un poquitito acerca de esto. Permiso. En la parte superior está Herodes el Grande, aquel que construyó también el templo para los judíos. Herodes, el que tuvo 8 o 10 esposas, ¿verdad? Aquel que tuvo más o menos unos 14 hijos. Herodes, el que quiso matar a Jesús cuando nació, habiendo conocido, estaba bebé, ¿verdad?, habiendo conocido de parte de los magos del Oriente la información de que había nacido el rey de los judíos. Bueno, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, una de las seis esposas. Simplemente he mostrado lo más relevante que tiene relación con este texto. Su primera esposa fue Doris y aquí está Mariamne. Nuestro personaje que está acá, que es Herodes Antipas, es uno de los hijos de su cuarta esposa, Maltase la Samaritana. Note usted que Herodes conocía de los judíos. Sin embargo, Herodes Antipas, habiendo nacido en Judea, él fue instruido y educado allá en Roma, junto a su otro hermano. Él tiene un hermano aquí arquelado, no lo puse porque no nos caben todos los nombres. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado acá?
La segunda esposa de Herodes se llamaba Mariamne. Mariamne I, porque tuvo otra Mariamne. Y de ahí tuvo varios hijos, 4 o 5 hijos. Uno de ellos era Aristóbulo. Aristóbulo, que fue mandado también asesinado por Herodes el Grande. Herodes el Grande mandó a asesinar a ella y a 2 hijos de ella, que era Aristóbulo y también Alejandro. Aristóbulo, hermano de Herodes Antipas, hermano o medio hermano, por decirlo de una forma, porque son hermanos de padre, tuvo una hija que se llamaba Herodías con Berenice, su mujer. Esta no es Berenice la de Agripa, es otra Berenice. Los nombres se van repitiendo. Tuvo a su hija Herodías. Esta Herodías se había casado primero con este hombre, Herodes Felipe I, hija de la otra esposa de Herodes el Grande. Por lo tanto, esta Herodías se había casado con un tío. Pero, estando en Roma, este hombre que está acá, que era medio hermano de acá, Herodes Antipas, nuestro personaje, había seducido, ¿verdad?, a Herodías, y Herodías se divorció de Herodes Felipe y finalmente se casó con Herodes Antipas. Por esta razón, Juan el Bautista le decía: no te es lícito estar con ella porque eres casada con Herodes Felipe. De hecho, si usted puede ver en la Biblia misma, dice porque estaba casada, dice mujer de Felipe. La Biblia, el Espíritu Santo, no dice que Herodías es esposa legítima de él, sino que seguía siendo legítima a los ojos de Dios de Felipe I, en este caso. Aunque en la práctica ella se había divorciado y se había casado legalmente con él, aún así el Señor lo consideraba de esta forma. Ahora, de la relación entre Herodías y Felipe I nació una joven llamada Salomé. Esta es la Salomé, la que después aquí en el banquete baila. Y podemos ver algunas cosas. Por lo tanto, Herodes Antipas, ¿qué es de Herodías? En primer lugar, era, por la línea de Aristóbulo, era su tío, ¿sí? Ella se había casado con un tío y después cambió de tío, ¿ya? Se cambió de tío. Además, como estaba casado con su medio hermano, como ella estaba casada con su medio hermano, Herodes Antipas, de Herodías, por parte de este otro Herodes, era su cuñado, porque ella se casó con su hermano. O sea, era su tío y era su cuñado, pero después pasó a ser su marido. ¿Qué pasó con Salomé? Para que lo tengamos presente. Salomé era hija de Herodes, en este caso Felipe, pero por Aristóbulo vendría siendo su tío abuelo. Herodes Antipas era tío abuelo de Salomé, por Aristóbulo, pero por Herodes Felipe, por su otro medio hermano, era en realidad su tío. Después llegó a ser su padrastro, porque como él se casó con ella, esta era hija de Herodías, por lo tanto llegó a ser su padrastro. Dice la historia que después esta mujer, que en ese tiempo era joven, unos 2 años después, se casó con el otro Herodes Felipe, de Cleopatra. Cleopatra, la de Jerusalén, que era hijo de Cleopatra de Jerusalén. Por lo tanto, después pasó a ser cuñado de su propia sobrina nieta. El enredo incestuoso que había en ese tiempo, no había cabida a más inmoralidad. Era terrible la forma en la cual se relacionaban las personas. Y obviamente eso lo denunció Juan el Bautista. Volvamos al texto. Por haberlo denunciado Juan el Bautista, entonces se ganó el derecho a quedar en la cárcel por parte de este hombre. Entonces, Herodes Antipas había tomado preso a Juan porque le decía lo ilícito de su matrimonio con Herodías, esposa de su medio hermano, Herodes Felipe. Ahora, si nosotros vemos en Lucas capítulo 3, versículo 19-20, en Lucas capítulo 3 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, note cómo la Biblia dice mujer de Felipe su hermano, no dice su esposa, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.
ya no solamente había sido incestuoso, no solamente había sido adúltero, igual que Herodías, ¿verdad? Sino que además ahora encerró a Juan en la cárcel. La palabra de Dios, el Espíritu Santo consideró otro pecado añadido a la lista de sus pecados de Herodes de haber encerrado a Juan en la cárcel, porque era injusto, era absolutamente injusto. Herodías, como vimos, era hija de Aristóbulo, ¿verdad? Y ahí conocimos toda la tremenda familia. Veamos entonces al respecto de su carácter. La historia nos cuenta, fíjese ustedes, para pensar un poquitito en el carácter. La historia nos cuenta que Herodes Antipas se había casado, antes de casarse con Herodías, se había casado con la hija del rey Aretas. El rey Aretas era un rey árabe de los nabateos. Los nabateos eran los que habitaban al otro lado del Jordán. Tenían su influencia arábica, ¿verdad? Descendiente de los ismaelitas, ¿recuerda usted? Ellos eran ahí. Y este rey que gobernaba en ese tiempo se llamaba Aretas IV. Este Aretas IV tenía una hija cuyo nombre no conozco, pero sí se había casado con esta hija. Y habían logrado una tremenda alianza. Para Herodes Antipas casarse con Herodías, tuvo que divorciarse de ella. Al divorciarse, le provocó tremenda ira a este rey, que rompió la alianza político-militar e incluso después lo invadió. Y eso va a tener otras consecuencias que lo vamos a ver posteriormente al final. A pesar de ello, fíjese lo siguiente. La Biblia dice, volvamos ahí al texto, Mateo 14:5, habiéndose divorciado de la hija de Aretas IV y se casó ahora con Herodías, su sobrina, ¿verdad? Y además su cuñada. Aparte de eso, de que él había encarcelado a Juan por instigación de su esposa, él también quería matarlo. Dentro del corazón de Herodes Antipas también quería matarlo, pero no se atrevía. También quería hacerle daño, pero no quería que fuera él sindicado el asesino de él. En Marcos capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios: Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. ¿Por qué no podía? ¿Por qué Herodes, teniendo todo el poder y teniendo allí a Juan a su merced, que en cualquier momento podía liquidarlo, por qué no lo hacía? Dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, Marcos 6:20, dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esta parte del versículo 13 en adelante es una mirada retrospectiva, es una mirada hacia atrás, porque ya hemos visto que los versículos 1 y 2 dice, y parte en este cambio de escena, de que Herodes dice: yo a él ya lo asesiné, por lo tanto, este Jesús es es Juan el Bautista que ha resucitado. Pero ahora la palabra de Dios, por medio de Mateo, nos hace mirar hacia atrás. ¿Cómo fue lo que sucedió que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista? Por eso es una mirada hacia atrás, lo que había ocurrido hace un momento atrás. Y lo que había ocurrido en ese tiempo en el cual Herodes tenía encarcelado a Juan y todavía no lo mataba, sino hasta que ocurrió lo del banquete, que fue un poco tiempo atrás. En ese tiempo, Herodes no se atrevía a matarlo, porque dice la Biblia que Herodes le tenía miedo a Juan, le temía, y no solamente le temía a él, le temía al pueblo también, y además sabía que lo que le decía Juan era la verdad. Sabía que Juan era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Yo no sé, hermanos queridos, cuál es nuestra situación, cómo la gente nos ve afuera. No sé si la gente a veces, no pretendo que nos pongamos en una situación de víctima, ni tampoco seamos paranoicos ni nada, pero hay gente que quiere hacerle daño al cristianismo, hay gente que quiere hacerle daño a los cristianos, que quiere ponerles el pie encima, que quiere dañarlo, quiere perjudicarlo. Hay gente que quiere ver muertos a los cristianos. De hecho, muchos misioneros han muerto
porque predican el Evangelio. En algunos países musulmanes, y hemos sabido por misioneros que hemos tenido en nuestra iglesia, en algunos países musulmanes, usted no le puede hablar a un niño a los 6 años de Cristo, porque lo encarcelan. Tuvimos el caso de Marruecos, ¿verdad? Tuvimos el caso, y en África son más benevolentes que en otros lugares de Asia. No se puede hablar de Cristo en algunos lugares. Este hombre todavía no se había atrevido a dar el golpe de matar a Juan porque le tenía miedo, porque le temía. Herodes Antipas mostraba un carácter pusilánime, si usted lo puede ver, sin convicción, temeroso de todo. Fíjese lo que dice el pastor John MacArthur al respecto de la situación de qué era lo que pasaba con Herodes, en esta mirada hacia atrás. Mire, él dice lo siguiente, comillas, voy a leer lo que él escribió. Así como Juan, dice él, no temía a nada ni a nadie excepto a Dios, Herodes temía a todo y a todos, pero excepto a Dios. Es decir, no le temía a Dios. Juan solamente le temía a Dios, pero Herodes no le temía solamente a Dios, sino que era completamente lo contrario, hombres completamente opuestos, vistos en este pasaje. No solo le temía al pueblo, escribe él, sino también le temía a Juan el Bautista, le temía a su esposa Herodías, le temía a sus colegas, temía otro ataque de Aretas IV, el Aretas, ¿verdad? El padre de su primera esposa. Según lo que reportó Flavio Josefo, el historiador judío, temía una rebelión del pueblo también. Él temía de que si le hacía daño a Juan, también podía tener una rebelión del pueblo, inspirada tal vez en el mismo Juan el Bautista. Él decía, ¿cómo lo hago? Si lo tengo vivo, Juan el Bautista puede tirarme el pueblo encima, pero si lo mato, también puede venirse el pueblo encima. No sabía qué hacer, porque era un hombre sin convicción. Era un hombre que creía lo que le convenía en su corazón y nada más, y se dejaba influenciar por todo. Y además, Herodes temía que el emperador lo reemplazara con alguien que tuviera más el favor de Roma, porque ya sabíamos que él no gozaba de ese favor. Entonces, él estaba allí en esa situación, estaba indeciso. Pero pasando al versículo 3 como al 5, como hemos visto, ahora el evangelista Mateo nos recuerda hacia atrás cómo había sucedido, por qué Herodes tenía a Juan encarcelado y no lo había matado todavía. Ya llevaba más de un año encarcelado Juan el Bautista y él todavía no lo mataba. Pero ocurrió algo un día cercano al año 29 aproximadamente, según la historia, el año 29 después de Cristo, en el cual Herodes Antipas celebra su cumpleaños. Pasemos por favor al versículo 6 al 8 de este pasaje. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Qué manera, hermanos queridos, a mí me da mucha pena de pensar en cómo se juzgó, cómo se ofertó, cómo se hizo nada la tremenda obra de un tremendo hombre. Un hombre tremendamente apreciado por Dios, un hombre amado por Dios, un hombre al cual Jesucristo amaba. Y aquí fue parte del juego de un baile sensual. Herodes estaba en su cumpleaños. Dice, vuelvo al versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Considerando los hechos de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a esta cronología que hemos visto desde el principio, someramente, ¿verdad? Si usted puede hacerlo más exhaustivamente, estaríamos cerca del final del segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cercano a la Pascua que se podía celebrar en ese año 29 aproximadamente. No olviden que para efectos Jesús nació antes de Cristo, ¿verdad? Para efectos de la línea del tiempo que fue establecido en algún tiempo. Por lo tanto, si Herodes nació en el año 20 antes de Cristo aproximadamente, este vendría siendo su cumpleaños número 49, 50 aproximadamente, más o menos. En Marcos 6,
21 al 22 nos da otros detalles respecto de esta celebración. Dice, pero venido un día oportuno, porque también en Marcos se hace una mirada retrospectiva, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, perdón, leo de nuevo, disculpe, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Obviamente pídeme lo que quieras o pídeme y yo te daré hasta la mitad de mi reino es un dicho, ¿verdad?, de que se estila a usar, en el cual él puede hacerlo y puede entregarle un presente a esta joven. Pero la fiesta de cumpleaños que hizo Herodes en este caso, la ofreció a la gente más importante de Galilea. Ahí estaban los tribunos, tenían un tremendo poder. Ellos manejaban todo, eran los tremendos magistrados, ¿verdad? Los tribunos. También estaban allí, según Flavio Josefo, aparece en medio de esto, según la Biblia aparece en medio de esta celebración de estos altos dirigentes, aparece la hija de Herodías. Según Flavio Josefo, se llama Salomé, porque en la palabra no aparece esto. No confundir con Salomé, aquella que estuvo a los pies de Jesús, ¿verdad?, o que fue a la tumba. No, nada que ver. Esta es la Salomé, hija de Herodías. Esta hija, como ya vimos, era hija de Herodías y también de un medio hermano de Herodes. Ya a esta altura se empiezan a confundir los nombres, ¿verdad?, que se llama Herodes Felipe I. Ahora, eso la convertía en la nieta de Antipas. Y también era sobrina por el lado del otro hermano. Bueno, ¿qué pasó? Estaban en la celebración y lo usual que en esa celebración existiese un lugar para hombres y si es que había otro para mujeres, había simplemente. Pero en este caso era generalmente para hombres. Y para llamar la atención o hacer este tipo de entretención, ¿verdad?, a veces tenían a personas, a jóvenes que danzaban, que bailaban, para, digamos, entretener, pero eran personas que tenían ese oficio. No era usual lo que sucedió aquí. Lo que sucedió aquí es que la princesa entró en el lugar y en medio del salón comienza a danzar. Eso obviamente tiene que haber llamado mucho la atención a los presentes. ¿Cómo la princesa, la hija de su hijastra, digamos, su hija está danzando? Debe haber tenido unos 16, 18 años, según estima allí los historiadores aproximadamente. Y dice aquí también que en este banquete, en un momento del banquete, Salomé sale a danzar en medio de la celebración a todos los invitados. Entendemos que Herodías, la madre de Salomé, tenía todo planificado. Y también conocemos ya su bajeza moral. Se casó con un tío y después con el otro tío, digamos. En ese sentido no tenía mayor miramiento. Herodías, lo único que quería en ese momento, y nosotros lo sabemos por lo que viene a continuación, que ya lo vamos a ver, deseaba llevar a cabo su propósito de matar a Juan. Ella tenía venganza, quería venganza con Juan el Bautista, porque Juan le había denunciado, y no solamente una vez, según se estima. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante, porque en el versículo 7, vuelva a Mateo capítulo 14, en el versículo 7, aparece allí que a Herodes le agradó que haya estado bailando. Imagínense, su hijastra, su sobrina nieta, su sobrina, ¿verdad?, estaba allí y poder mirarla, eso es algo inconcebible, digamos. Estaba mirando a su propia hija, y su propia hija luciéndose a los demás, y era además era la princesa. Tiene que haber causado algún choque a los presentes, pero a Herodes le había fascinado. Dice la Biblia que le agradó. Entonces le dijo, versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Lo que quieras, te lo doy.
Herodes Antipas estaba fascinado con la joven, siendo su sobrina. El baile, por lo que entendemos según la cultura en aquel tiempo, era sensual y había provocado en él el hecho de destacar, ¿cierto? Ella había destacado dentro de todos. Según el comentarista John Braudus, él escribe lo siguiente, mire qué interesante. Dice, es común dar regalos a las bailarinas, regalos proporcionales a su servicio, a la admiración que ha despertado su arte. Y Salomé, naturalmente, podía esperar recibir algún regalo, escribe este comentarista, en el cumpleaños del tetrarca. Por lo tanto, Herodes, deseoso de expresar su placer y también de mostrarse magnífico ante su augusta asamblea, prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ahí entonces aparece esta mujer, esta joven, después de haber bailado, y para seguir bailando, le queda mirando, y dice la palabra de Dios en el versículo 8, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y quedan todos perplejos, anonadados, atónitos. Quizás uno podía pensar que estaba todo tramado desde antes y que Herodías sabía, conociendo cómo era el corazón licencioso, el corazón lascivo de su esposo, ¿verdad? Él podía picar en el anzuelo. Pero hay un detalle interesante en esto que no conocía y que no sabía Salomé. Dice, vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 6, versículos 24 y 29, pero esto no lo hace menos inocente. Marcos 6, 24 dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Es decir, Mateo lo presenta todo de seguido, pero en Marcos se presenta que en el momento en el cual Herodes le dice, dime tu regalo, dime lo que pides, yo te lo daré. En ese momento, la mujer, la chica Salomé, no le dice inmediatamente, sino que sale del lugar donde estaban todos en la cena, en el banquete, y va y le pregunta a su madre Herodías. Y le dice, madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella salió, le preguntó. Ella sabía del ardid, de cuánto ella iba a bailar, todo el asunto, hasta que el rey le pidiera. El rey le pidió, pero no le dijo en ese momento inmediatamente, sino que salió y le preguntó. Y ahí Herodías tomó el control absolutamente de todo. Lo dijo, él ya te prometió, él ya hizo juramento, no solamente una vez, ahora dile, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo, hermanos queridos, un siervo de Dios, el mayor que ha sido considerado. Jesús dijo que era más que un profeta, ser juzgado de esta manera, de esta forma, habiendo entregado como precursor a nuestro Señor Jesucristo. Herodes en ese momento ya había caído en su propia trampa. Proverbios 18:7 nos dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y los labios son lazos para su alma. Estaba preso, estaba totalmente preso por su falta de convicción, por ser pusilánime. ¿Sabe por qué estaba preso Herodes Antipas? Porque no quiso creer en el mensaje de Juan el Bautista. A pesar de que dice la palabra de Dios que él le escuchaba atentamente y le escuchaba de buena gana, lo tenía por hombre santo, por varón justo, pero no quiso creer al mensaje que le decía Juan el Bautista. No quiso creer que en realidad Jesús era aquel que se refería a Juan el Bautista, sino que él persistió en su superstición, persistió en sus propios pensamientos de que Jesús era Juan el Bautista que había venido de los muertos. Todo esto que es absolutamente antibíblico, completamente fuera de lo que es la realidad. Él persistió en sus pensamientos. La razón por la cual él fue preso de su lujuria, de su lascivia, de sus malas decisiones, es porque no quiso creer en Jesucristo. Él es una de las personas que cuya semilla cayó en el borde del camino. Una persona que rechazó de plano a Jesucristo. Jamás se quiso interesar en las cosas de Jesucristo, en él. ¿Y usted cómo es? ¿Usted le interesa a Jesús?
Mire, para ver este último punto, Herodes el tetrarca y la muerte de Juan el Bautista. Versículo 9. Entonces se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué se entristeció? Si él era timorato, ¿verdad? Era un pusilánime, era un cobarde, era un hombre que no tenía convicción y tenía a Juan el Bautista encarcelado y quería matarlo, pero no se atrevía porque le temía a todo. A Dios no le temía. ¿Por qué se entristeció? Porque obviamente él sabía que Juan era un hombre santo y era justo. Es una posibilidad. Estamos aquí en este sentido. Pero también es posible porque vio que su esposa lo hizo caer. Lo hizo caer. Le tendió una trampa y supo que era de parte de Herodías, porque Salomé salió y le preguntó a su madre. Y después de Salomé, ¿verdad?, tomó la cabeza y se la llevó a su mamá. Y también, obviamente, el Espíritu Santo se iba a encargar de dar a conocer que esta promesa insensata que él había hecho, la había cumplido sencillamente por una situación lujuriosa, una situación lasciva, una situación inmoral, con su propia sobrina nieta, con su propia hijastra. ¿Podría, una pregunta que surge allí, podría el hombre haber violado su propia palabra y haber dicho no te voy a traer a Juan el Bautista? No te voy a traer la cabeza, no lo voy a matar, ¿cómo se te ocurre que lo voy a matar? Pero tú dijiste lo que yo pidiera. Y quedar de esa manera ante los demás. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por esa razón, él tuvo lazo, porque no confió en Dios. No quiso entregar su palabra, su vida al Señor. Y finalmente ordenó, dice, decapitar a Juan. Solo puedo decir que la Biblia no indica si alguno de los asistentes pudo haber dicho al tetrarca, quizás, clemencia. Imagínense todos los asistentes. Y esta joven que ha danzado, que le hace una petición al rey y le dice, quiero la cabeza de Juan, ahora mismo. ¿Sabe? Ninguno de los asistentes, dice la Biblia, ninguno. Dijo, pero rey, puedes mostrar clemencia, pero rey, puedes hacer esto, ¿cómo vas a matarlo? No, ellos fueron tan cómplices como él, fueron tan cómplices también como Salomé, fueron tan culpables como Herodías, él fue tan culpable como Herodes Antipas. Imagínese el grado de culpabilidad que ha de tener en el infierno este hombre, tremendo. Proverbios 1.15, una enseñanza para nosotros, hermanos queridos. Proverbios 1.15, hijo mío, no andes en camino con ellos, hablando de los pecadores, ¿verdad? Aquellos que traman acechanzas contra el justo. Aparta tu pie de sus veredas. Jamás consienta, hermanos queridos, en una injusticia para una persona. Porque si usted consiente en una injusticia para una persona, usted va a tener parte de esa responsabilidad. Y es más, capaz que esa persona más todavía aseste su hecho de hacer ese daño a una persona simplemente porque lo escuchó a usted decir que sí, que lo aprueba o su silencio le otorgó. Versículo 11, y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella se lo presentó a su madre. Herodías recibió este trofeo, me da pena decirlo, no sé, tengo sentimientos respecto de eso, en su deleznable plan. Tuvo en sus manos aquel a quien Jesucristo dijo en Mateo 11:9, ¿pero qué salisteis a ver? Dijo Jesucristo acerca de Juan el Bautista. ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que un profeta, Juan el Bautista. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hermanos queridos, un tremendo hombre, antes de que haya llegado el reino de los cielos, que llegó con nuestro Señor Jesucristo y que finalmente va a estar en el reino del milenio, con nuestro Señor Jesucristo allí físicamente reinando. Herodías tuvo en sus manos la sentencia de muerte. Mostró, al igual que Herodes, su rechazo a lo divino, su inclemente rechazo a Dios. Herodías no le importó nada de Dios, nada de lo que decía Juan el Bautista, aunque Herodes lo había escuchado, pero Herodes le tenía miedo.
pero Herodes no quería, porque quería seguir con su posición. Herodías era su ayuda idónea, perfecta para él. William Hendrickson, el comentarista, escribió a este respecto: ocurre frecuentemente que de un banquete se envían platos a aquellos que no podían asistir a los banquetes. Entonces esta fue la porción recibida en la perversa reina. Dulce venganza, más bien que horrible, dice él, y qué amargas consecuencias produjo tanto para el rey como para la reina. ¿Sabe usted que las consecuencias que tuvo este rey, según lo que cuenta Flavio Josefo, ¿verdad? El historiador judío, él dice que hubo después un creciente desagrado de parte de todos los judíos en contra de él. Igual el pueblo se fue en contra de él, le rechazó a Herodes. También la ira de Aretas, el rey de su primera esposa, dice que le invadió y que destruyó su ejército. Si no hubiese sido por Lucio Vitelio, aquel gobernador romano que gobernaba en Siria, que se interpuso en esta invasión de Aretas, el nabateo en contra de Herodes Antipas, le hubiese dado muerte también a él. También este hombre fue desterrado por Calígula. Y la historia dice que en el año 39, después de que hubo muerto su otro medio hermano, Agripa I, apréndase este nombre, Agripa I, el hermano de Herodías, hermano directo de Herodías, tomó el reinado de la parte de los altos del Golán y todo aquello, y Calígula lo elevó a la categoría de rey. Entonces Herodías, su hermana, decía: ¿cómo mi hermano va a ser rey y tú no eres rey, Antipas? Aguantó por un tiempo esa instigación de Herodías, hasta que al final, cuando ya estaba Calígula, ¿verdad?, ahí en el año 39, él parte a Roma. Pero cuando parte a Roma, Agripa I se anticipa y le manda cartas a Calígula diciéndole que este Antipas estaba preparando una revolución en contra del Imperio Romano. No le escuchó a Antipas y finalmente lo desterró, haciéndole caso a Agripa I, a quien lo había puesto como rey este emperador Calígula. Le vino el tiro por la culata. A Herodías le dio la posibilidad de no irse con él, pero Herodías se fue con él al destierro en Galia. Finalmente ese mismo año murió, el año 39. Se acabaron sus años. Y Agripa I, sabemos la historia, el año 44, él falleció comido de gusano, dice Hechos capítulo 12, recuerda usted. Él que había asesinado a Jacobo, el apóstol, y había encarcelado a Juan. Y ahí se acaba la historia de estos hombres. Todo tiene su precio, todo tiene su costo y todo tiene su pago. Y para usted, mi querido oyente, usted que me escucha, ¿usted ha rechazado a Jesús? No le siga rechazando. Tiene la posibilidad de convertirse en un hijo de Dios. Tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Si en el corazón, por su temor, por su quizás su no querer proceder, por no estar enemistado con nadie, usted todavía no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene la posibilidad. No sea como Herodes, porque va a estar de mal en peor. Y el Señor Jesucristo, cuando rechaza, dice la palabra de Dios, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. La respuesta de Jesús, obviamente la respuesta de Jesús está en el versículo 13, no está aquí, va a quedar para la próxima semana, para nuestro hermano que va a predicar. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie hasta entonces. No solamente tenemos que pensar de que Jesús se apartó por el hecho de la muerte de Juan el Bautista, porque recordemos que la escena de la muerte de Juan el Bautista ya había ocurrido, está en una mirada retrospectiva. Ahora se recuerda en virtud de que Herodes dice, a raíz de la fama de Jesús, dice que este Juan el Bautista resucitado, a quien yo decapité. Por lo tanto, Jesús, una posibilidad poco probable es que recién en ese momento haya sabido de la muerte de Juan el Bautista, que ya había ocurrido antes, lo cual es poco probable, sino que ya lo había sabido. Sino que además de eso, no nos olvidemos que en ese momento en el cual cambiamos de escena a Tiberias, a cuando vemos a Herodes Antipas, en ese momento Jesús había comisionado a sus 12 apóstoles para que fueran a esta gira misionera.
después de que ya le había rechazado a toda la gente en Nazaret. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que considerar todas estas cosas. Primero, el rechazo de Jesús en Nazaret. Segundo, la comisión de los 12. En tercer lugar, la sepultura de Juan, hecha por los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan informan, solamente en Mateo aparece, informan a Jesús de que Juan el Bautista había sido decapitado. También el informe, vienen de vuelta los apóstoles, y le dan un informe acerca de su gira misionera. Después también tenemos este informe de Herodes Antipas, este pensamiento de Herodes Antipas en que dice que Jesús es Juan resucitado. Todas esas cosas estaban ocurriendo en ese momento. Tenía esa información nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no se aparta solamente por el hecho de la muerte de Juan, que ya había ocurrido hace un momento, sino que con todas estas cosas. Pero Él decide irse. Él decide irse a un lugar que está cerca de Betsaida y después viene la alimentación de los 5.000. Sin embargo, lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. En una ocasión, vaya por favor a Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. En una ocasión se le acercan unas personas a Jesús y le dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos. Esto ocurre más adelante en la cronología, según lo que relata Lucas. Solamente en Lucas aparece esto. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Versículo 32 dice, y les dijo, Jesús le responde, decid a aquella zorra, así trata Jesús, ¿verdad?, a este gobernante, a este rey, decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día, y termino mi obra. Dile las cosas que estoy haciendo. Cuando habla de zorra se refiere a una persona que anda con artimañas, que anda con cosas escondidas, con cosas, ese tipo de cosas. Dice, dígale a él. ¿No? Puede parecer una ofensa, ¿verdad? Pero Jesús, no olvide usted que no fue pecador, nunca pecó. Dígale a esa zorra que yo echo fuera demonios, que hago esto. Estoy haciendo las cosas que el Mesías tenía que hacer y estoy haciendo las cosas que Juan el Bautista decía que yo haría. Recuérdale esto a eso. Por lo tanto, le manda este mensaje de alguna forma. En Lucas 23, 8 y 9, aquí se encuentran cara a cara Jesús con Herodes. Este es Antipas. Herodes, viendo a Jesús, porque Pilato lo había mandado a él, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús? Pero él nada le respondió. Nada le respondió. ¿Por qué Jesús, estando delante de él, no le respondió? ¿Recuerda usted lo que había pasado antes con los fariseos? Cuando decían, demonio tiene, cuando decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Herodes Antipas ya había cerrado su corazón a Dios hace rato. Un año antes ya había asesinado a Juan el Bautista por lo menos. Un año antes no había querido escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Un año antes no había querido escuchar siquiera poner atención a los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. No había querido aceptar que Jesucristo era el Rey de los judíos, era el Señor, sino que sencillamente Él cerró la puerta definitivamente. Esa es la blasfemia que hablábamos, ¿verdad?, en Mateo 12 y 13, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era la incredulidad al final. Él mostró que había endurecido su corazón para no creer. Jesús ya no quería añadirle más culpabilidad a este hombre, que ya estaba condenado. El que rechaza a Jesús, al final Jesús lo va a rechazar. Va a llegar un momento en que usted va a morir, va a quedar ahí en un ataúd, pero su alma va a tener que ir a uno de estos dos lugares, o al cielo o al infierno. Así de simple. Y el Señor Jesucristo lo dijo muchas veces. Ya será tarde, ya no habrá ninguna posibilidad. Jesús habrá cerrado la puerta. Usted tiene la posibilidad ahora de reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Va a seguir rechazándolo? Así como este hombre, usted podrá decir, pero yo no soy tan inmoral con este hombre, yo no soy como era Herodes Antipas. Sí, pero él fue incrédulo.
Y la incredulidad le llevó a todas estas cosas. Por eso le animo, por eso le suplico, que si usted ha rechazado a Cristo, no le siga rechazando y sea hoy el día de su salvación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Crea ahora, crea en Jesucristo y ahora mismo usted tendrá la vida. Ahora mismo, en este momento, créalo, dígale de todo corazón, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, creo que realmente tú eres el Señor. Pero, dice el versículo, pero el que rehúsa creer, una y otra vez le rechaza, y rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No se vaya al mismo lugar donde se fue Herodes. No se vaya al mismo lugar donde se fue Herodías. No se vaya al mismo lugar donde se fue Salomé. No sabemos qué pasó con ellos en el último momento. Si en el último momento de su vida, quizás en el destierro, ellos pidieron perdón y clamaron a Jesús y clamaron al Señor, ellos son salvos, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un día usted y yo, como Él, vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas al Señor. Le invito a que usted pueda orar al Señor y pueda decir, Señor, ya no te quiero seguir rechazando. Señor, quiero que me perdones, que perdones mis pecados y Señor, que entres a mi corazón. Le invito a orar y terminamos. Que el Señor les bendiga, que tenga un buen domingo y piense en este mensaje que acaba de escuchar. Que el Señor le bendiga.